Hola chicos, en esta clase vamos a comenzar el estudio de los lípidos, ¿sí? Un grupo de biomoléculas muy importantes presentes en todos los seres vivos. Vamos a ver qué son los lípidos, cómo se clasifican, sus propiedades químicas y las formas de reaccionar que tienen. Los lípidos son sustancias químicas heterogéneas. ¿Qué significa? Que no todos poseen la misma estructura química, pero sí comparten ciertas propiedades. Por ejemplo, que tienen en común, que son insolubles en solventes polares como el agua, pero son solubles en solventes apolares eh, o disolventes orgánicos, ¿sí? Como el cloroformo, el benceno, ¿sí? Además, tienen varias funciones en el organismo, de reserva energética, ¿sí? A través de los triacilglicéridos. Esto nos indica que, por ejemplo, si nosotros consumimos 1 gramo de grasa, ¿sí? Equivale a 9 kilocalorías de energía que consumimos, mientras que si consumimos 1 gramo de glúcidos, ¿sí? Nuestro organismo estaría consumiendo o incorporando 4 kilocalorías de energía. También tienen funciones hormonales, como las hormonas sexuales, estrógeno y testosterona, estructurales, que es la membrana celular, ¿sí? A través de los fosfolípidos. Y de acá vamos a destacar una propiedad que tienen algunos lípidos, que son anfipáticos. Esto quiere decir que tienen una porción polar y una porción apolar. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y también son mediadores químicos, como las prostaglandinas. La clasificación de los lípidos es muy compleja al ser compuestos muy heterogéneos y hay diversas formas de clasificarlas, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de lípidos que son saponificables y los no saponificables. Los saponificables son todos aquellos que se pueden hidrolizar, ¿sí? Una hidrólisis alcalina y podemos obtener el glicerol y sales de ácidos grasos. Los no saponificables, como los esteroides, que encuentran el colesterol, las hormonas sexuales, los terpenos, que tienen están relacionados con las vitaminas y los pigmentos. Nosotros principalmente nos vamos a destacar en este video los ácidos grasos y los acilglicéridos, ¿sí? Los ácidos grasos y los acilglicéridos que forman los triglicéridos. ¿Por qué es importante la clasificación? Porque nos permite comprender tanto la estructura como las funciones biológicas de cada grupo. Si comenzamos con los ácidos grasos, podemos decir que podemos encontrar ácidos grasos saturados, son aquellos que tienen unión covalente simple, o ácidos grasos insaturados con dobles enlaces, ¿sí? Entre carbono y carbono. Estos se pueden clasificar también en monoinsaturados o poliinsaturados. Un ejemplo de ácidos saturados es el ácido esteárico, ¿sí? Y acá, analizando estas moléculas, podemos observar que los ácidos grasos son en gran cadena carbonada y tienen un número par de carbonos, ¿sí? Y son monocarboxílicos, o sea que tienen un solo grupo carboxílico en su conformación, por ejemplo acá. Bien. El ácido esteárico posee 18 carbonos, fíjense, es un número par. Después tenemos el oleico, ¿sí? Que también tiene 18 carbonos, ¿sí? Pero con la diferenciación del ácido esteárico, que tiene una insaturación en el carbono 9 y 10, entre el carbono 9 y 10. ¿Sí? El linoleico también posee 18 carbonos, pero tiene dos insaturaciones, una en el carbono 9 y otra en el carbono 12. El lénico posee también 18 carbonos y tiene 3 insaturaciones en el carbono 9, en el carbono 12 y en el carbono 15. ¿Sí? Vean cómo vamos viendo desde un ácido graso saturado a un ácido graso monoinsaturado y poliinsaturado. Si analizamos un poquito más algunas propiedades de los ácidos grasos saturados, podemos observar en esta tabla que a medida que aumenta el número de átomos de carbono, ¿sí? Tenemos acá como ejemplo el ácido láurico, que tiene 12 carbonos, el mirístico, que tiene 14, el palmítico, que tiene 16, y el esteárico, que ahí lo tenemos en su conformación condensada, 18 átomos de carbono. Todo esto son ácidos grasos saturados. ¿Qué observamos? Que a medida que aumenta el número de carbono, fíjense en que su punto de fusión también aumenta. Lo podemos resumir diciendo que a medida que aumenta el número de átomos de carbono, aumenta el punto de fusión, ¿sí?
Y esta tiene una lógica dentro de su conformación espacial, ya que, por ejemplo, el ácido esterico, que tiene un punto de fusión de 69 grados centígrados, ¿sí? Fíjense en que hacer saturado, sus carbonos, sus estructuras son lineales, y hace que este ácido graso sea compacte, tenga una estructura compactada, ¿sí? Y que las fuerzas de Van der Waals que hay entre estas moléculas sean mayores, lo que hace que sea más rígido. Entonces también vamos a necesitar una mayor temperatura o punto de fusión para poder separar o sintetizar estos ácidos grasos. Entonces también podemos deducir que si las grasas tienen un mayor número de ácidos grasos saturados, obtendríamos grasas sólidas a temperatura ambiente. Ahora si analizamos los ácidos grasos insaturados, también nos da pie a una nomenclatura delta y omega. Vamos a hacer hincapié en la nomenclatura simplificada del delta y vamos a ver qué información nos da. Esta fórmula, esta nomenclatura reducida, nos da información sobre las cadenas, sobre las cadenas de los ácidos grasos. En primer lugar, nos indica el número de carbonos, seguido por 2 puntos, la cantidad de insaturaciones si la tiene o no, adelante del símbolo delta, las posiciones donde se encuentran esos dobles enlaces. Analicemos estos 3 ácidos grasos. Por ejemplo, el oleico, habíamos dicho que tiene 18 carbonos, número de átomos de carbono, seguido por los 2 puntos, la cantidad de insaturaciones, dijimos que tiene una sola, el símbolo delta, y como superíndice, ¿sí?, el carbono en donde está ligado esa insaturación, ¿sí?, en el carbono 9. El linoleico tiene 18 carbonos, tiene 2 insaturaciones en el carbono 9 y en el carbono 12. El linolénico tiene 3 insaturaciones, una en el 9, en el 12 y en el 15, también de 18 carbonos. Otra nomenclatura muy importante, o que les va a sonar, es aquella de los ácidos grasos omega, ¿sí? ¿A qué hace referencia el símbolo omega? Al último metil de la cadena carbonada, en este caso el 18. Si fuese un ácido graso de 20 carbonos, sería el último, el número 20, contando siempre desde el 1 como el ácido carboxílico, la función. ¿Y qué importancia tiene este? Se la da el número de átomos de carbono desde la posición del último metil de la cadena carbonada hasta el doble enlace que se encuentra. Y en el caso del linolénico, del carbono 18 al 15, donde se encuentra su última insaturación. Bueno, decíamos que si contábamos ahora desde el grupo metil terminal del ácido carboxílico hasta la insaturación, vamos a observar que el oleico, desde el último carbono hasta la insaturación, tenemos 9 carbonos. Entonces, en esta nomenclatura, el ácido graso oleico es un omega 9. En el linoleico, el último metil terminal del ácido carboxílico, hasta el último doble enlace, tiene 6 carbonos de distancia. Entonces un omega 6. Y el linolénico, desde el último metil terminal del grupo carboxílico hasta el último doble enlace, tiene 3 carbonos de distancia. Entonces omega 3. Siempre nos piden que sean incorporados en la dieta, ya que el cuerpo no los puede fabricar, ¿sí? Son ácidos grasos esenciales.
Ahora si analizamos la siguiente tabla, en donde podemos observar ácidos grasos monoinsaturados y un conjunto de ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo, el palmitoleico, ¿sí?, de 16 carbonos es monoinsaturado, el oleico de 18 carbonos es monoinsaturado, ¿sí? El punto de fusión del palmitoleico de 16 carbonos al de 18 aumentó, ¿sí? Se mantiene todavía esa reglita que a medida que aumenta el número de carbonos, aumenta el punto de fusión. Pero veamos qué sucede con los poliinsaturados. Fíjense en que el linoleico, ¿sí?, que tiene 18 carbonos, pero que tenía 2 insaturaciones, bajó bastante el punto de fusión a -5, comparado a su hermano de un monoinsaturado, que es de 14 grados centígrados. El linolénico, de 18 carbonos también, pero ya con 3 insaturaciones, su punto de fusión baja a -11. Mientras que el araquidónico, que tiene 20 carbonos, ¿sí?, su punto de fusión baja a -50. Pero este tiene 4 insaturaciones en su cadena, ¿sí? Aunque aumentó el número de carbonos, también aumentó el número de insaturaciones. Y aún así bajó bastante el punto de fusión, ¿sí? Entonces, acá la reglita la vamos a modificar y vamos a decir, vamos a interpretar que a medida que aumenta el número de insaturaciones, disminuye el punto de fusión. ¿Y esto a qué se debe? Por ejemplo, el ácido oleico, que es monoinsaturado, tiene un punto de fusión de 14 grados centígrados, ¿sí? Las insaturaciones generan una curvatura en el espacio, en la disposición espacial de los ácidos grasos, generando como un codito. Esto genera que haya una dificultad en el empaquetamiento de los ácidos grasos, a diferencia de los saturados, que eran todos empaquetaditos, se genera muy compacto. Acá estas curvaturas o codos, ¿sí?, generan estos espacios. Los ácidos grasos saturados tenían un mayor número de enlaces de Van der Waals entre ellos, que los hacían bastante rígidos. Por eso, si había un predominio de ácidos grasos saturados, hablábamos de grasas que eran sólidas a temperatura ambiente. Al tener estas curvaturas y no dejar que sea tan compacto, las grasas, vamos a decir que a mayor insaturaciones, ¿sí?, va a haber mayor espacio intermolecular entre ellas, va a haber menos enlaces o fuerzas de Van der Waals entre las cadenas carbonadas, y esto va a generar que no sea tan rígida las moléculas y que sean líquidas a temperatura ambiente. Por eso, a medida que aumenta el número de insaturaciones, disminuye el punto de fusión. Voy a necesitar menos energía para poder separar estas moléculas, porque ya de por sí tienen menos fuerzas de Van der Waals entre sus cadenas carbonadas. Si seguimos hablando de estas propiedades de los ácidos grasos, podemos observar que son anfipáticos. ¿Esto qué quería decir? Que tenían una porción polar, ¿sí? Si hablo de una porción polar, hablo de polaridades, positivo y negativo, hablo de cargas, ¿sí? Es la porción de la molécula que presenta cargas. Esta porción polar es hidrofílica, o sea que tiene afinación por las moléculas de agua. Podría decir que esta porción sí es hidrosoluble. Mientras que la porción apolar, o sea que no tiene cargas, sin cargas, es hidrofóbica, o sea que tiene fobia al agua. Si analizamos este ácido graso, que es el ácido oleico, que tiene la doble insaturación en el carbono 9 y 10, la porción del ácido carboxílico es la porción polar, mientras que toda la cadena carbonada es apolar. Esto tiene que ver con las cargas de densidad de electrones, ¿sí? Entre carbono y hidrógeno no están equilibradas las cargas de los electrones, mientras que en la parte polar, el grupo oxidrilo del grupo carboxilo, el protón puede disociarse y unirse
a una molécula de agua y forman un ion hidróneo, ¿sí? Dejando a la porción del, de- del ácido como un ion carboxilato con una carga negativa. Acá ya hablamos de carga, ¿sí? Al tener un polo positivo y polo negativo, vamos a hablar de porciones polares que pueden interactuar con las moléculas de agua, que también es un solvente polar. Esto le da una propiedad a los ácidos grasos de formar micelas, ¿sí? En donde en donde las cadenas carbonadas no polares hidrofóbicas, ¿sí? Se van a unir entre ellas en un centro, en donde ahí también van a haber uniones de Van der Waals entre ellas, mientras que la cabeza polar hidrofílica, que sería la porción del ion carboxilato, va a interactuar con las moléculas de agua, ¿sí? Cabeza polar de los ácidos grasos y cola de los ácidos grasos. Más adelante vamos a retocar un poco el tema con la formación de sales, de ácidos grasos. Bien, hasta ahí el tema ácidos grasos. Vimos que son saturados, insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados, la disposición en el espacio, si son saturados, son compactos porque hay mayor fuerzas de Van der Waals entre las cadenas carbonadas de los ácidos, mientras que las insaturaciones les generan una curvatura, un codo, dificultando el empaquetamiento de los ácidos grasos insaturados entre ellos, generando que haya una disminución en los enlaces de Van der Waals. Ahora vamos a hablar un poco de los triacilglicéridos. Los acilglicéridos, cómo se forman por la condensación de la glicerina más un ácido graso, ¿sí? Nos da un lípido más molécula de agua. Esta reacción se denomina esterificación, ¿sí? Mientras que la reacción inversa se llama hidrólisis. Si hablo de que los lípidos, la reacción de condensación es un alcohol, la glicerina es un alcohol más un ácido, y hablo de esterificación, en orgánica habíamos visto que la condensación de alcoholes y ácidos nos forman ésteres, ¿sí? Esta es la fórmula general de ésteres, en donde tenemos una porción de un alcohol, ¿sí? Y una porción de un ácido. Entonces, está bien decir que los lípidos son ésteres. Entonces nosotros, para formar estos lípidos, dijimos que debe reaccionar el glicerol, o propanotriol. En este esquemita dejo descubierto los 3 oxidrilos, ¿sí? Que presenta la glicerina. Más, ¿qué nos hace falta para la esterificación? Ácidos grasos, ¿sí? Más un ácido graso. Todo sería el ácido graso, pero para que sea más esquemático, dejo visualmente el grupo carboxilo del ácido, ¿sí? Y nos da como reacción la esterificación de uno de los oxidrilos de la glicerina con el ácido, ¿sí? Ahí estaríamos formando un monoacilglicérido más una molécula de agua. ¿Qué pasa si yo agrego dos ácidos? Pueden ser iguales, pueden ser distintos, pueden ser saturados o insaturados, ¿sí? En este caso, al tener dos ácidos grasos, voy a esterificar dos oxidrilos de la glicerina, ¿sí? Y me va a formar un diacilglicérido. Si reaccione dos oxidrilos de la glicerina, voy a obtener como producto también dos moléculas de agua. Bien, ya tenemos los monoacilglicéridos. Ahora hicimos un diacilglicérido y vamos a formar un triacilglicérido. Para ello voy a necesitar tres ácidos grasos. Volvemos a lo mismo, pueden ser saturados, insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados, pueden ser iguales, pueden ser distintos entre ellos, siempre cadenas largas. Al tener tres ácidos, se va a esterificar los tres oxidrilos del glicerol, formando un triacilglicérido. Por ende, como producto también, tres moléculas de agua. Entonces, repitiendo, si esterifico un solo oxidrilo del glicerol,
¿sí? Con un ácido graso, obtengo un monoacilglicérido. Si esterifico dos oxidrilos de glicerol con dos ácidos grasos, tengo un diacilglicérido. Y si esterifico los tres oxidrilos de glicerol con tres ácidos grasos, obtengo un triacilglicérido. Ahora vamos a estos esquemas a hacer las reacciones químicas con las fórmulas. Para ello nosotros en el trabajo práctico trabajamos con tres ácidos. El ácido palmítico, que tiene 16 carbonos y 0 insaturaciones. Entonces acá podemos decir 1 del ácido, más 14 son 15, más el metil terminal son 16. Está más condensada la fórmula. El ácido esteárico, que tiene 18 carbonos y 0 insaturaciones. ¿Sí? Acá también. Si cuento el ácido carboxílico, 1 más 16 de los metilenos que están en la cadena carbonada condensada, en esta forma, entre paréntesis, más 1 del metil terminal, son 18. Y el ácido oleico, que tiene 18 carbonos, una insaturación en el carbono 9. ¿Sí? Lo dejamos así, para representar el doble enlace en el carbono 9. ¿Sí? Si contamos, tenemos el ácido carboxílico 1, más 7 son 8, más 1, 9. 9. Y ahí está la insaturación. 10 con el metil, con el carbono de al lado, más 7, 17, más el metil terminal, 18. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a formar estos triacilglicéridos. Vamos a necesitar la molécula del glicerol, propanotriol. La vamos a hacer reaccionar con el ácido palmítico, con una molécula de ácido palmítico. ¿Y qué voy a obtener de producto? Al esterificar un solo oxidrilo de glicerol con un solo ácido, voy a obtener un monoacilglicérido. ¿Sí? Más una molécula de agua. ¿Y cómo se forma esta molécula de agua? Bien, con el protón del oxidrilo de glicerol más el oxidrilo del grupo carboxilio del ácido palmítico, me van a formar la molécula de agua, H2O. Y es ahí donde el radical, si volvemos a la formación de ésteres, el radical alcohol se va a quedar con el oxígeno del oxidrilo y se va a unir al radical del ácido carboxílico, en donde está el carbono oxígeno. ¿Sí? Y acá tenemos radical y el otro radical. ¿Cómo se va a llamar este monoacilglicérido? Tiene que tener un nombre. Viene el glicerol y del ácido palmítico. ¿Cuántos ácidos palmíticos? Uno solo. Entonces les voy a poner un prefijo enumerador que me indique la cantidad de ácidos que esterificaron al glicerol. En este caso es uno solo. Entonces va a ser el monopalmitato de glicerilo. ¿Sí? Bien, ahí les había puesto la flechita. Vamos con el siguiente. Si hago reaccionar dos ácidos palmíticos, voy a esterificar dos oxidrilos de glicerol. Por ende, voy a tener dos moléculas de agua. Y al esterificar dos oxidrilos, formé como producto un diacilglicérido. ¿Sí? Tengo dos ácidos con el glicerol. Diacilglicérido. ¿Cómo se va a llamar? Dipalmitato de glicerilo. Ahora, si esterifico el glicerol con tres ácidos palmíticos, ¿sí? Se me van a formar tres moléculas de agua. Como producto, como producto tendré un triacilglicérido. Y el nombre de este triacilglicérido es el tripalmitato de glicerilo. Fíjense que en el nombre antepongo prefijo numérico que me indica la cantidad de ácidos que están unidos al glicerilo. ¿Sí? Monopalmitato, dipalmitato o tripalmitato. Ahora, ¿qué pasa cuando me cambian uno de los ácidos grasos?
en el ejemplo anterior era muy simple, porque siempre trabajamos con el mismo, con el palmítico. Ahora vamos a trabajar con dos ácidos palmíticos y un ácido esteárico. Entonces, de igual forma, se me va a generar un triacilglicérido, en donde lo produce con el protón del oxidrilo del glicerol, más el oxidrilo del grupo carboxilo de cada uno de los ácidos grasos, y se van a formar 3 moléculas de agua. Fíjense en que a cada oxidrilo que se esterificó, yo le uní el ácido correspondiente. Y se formó el monoestearato dipalmitato de glicerilo. Algo que tienen que tener en cuenta a la hora de poner la nomenclatura de los triacilglicéridos es que debe estar alfabetizada, ¿sí? Los ácidos se deben alfabetizar. Se alfabetiza la letra inicial del ácido, no así el prefijo multiplicador o numérico. Mono y di no se alfabetizan. La E y la P sí. Entonces, al tener un solo ácido esteárico, tengo el monoestearato, y al tener dos ácidos palmíticos, tengo el dipalmitato de glicerilo. Bien, ahora cambiamos y pusimos 3 ácidos distintos. Pusimos un ácido palmítico, un ácido esteárico y un ácido oleico. También voy a tener un triacilglicérido. Entonces, se me van a formar como producto el triacilglicérido más 3 moléculas de agua. Esas moléculas de agua están dadas por el protón de los oxidrilos del glicerol más los oxidrilos de los ácidos carboxílicos de cada uno de los ácidos grasos, me forman las 3 moléculas de agua. Ahora me queda unir el radical de la cadena carbonada del glicerol en unión con el oxígeno que me quedó libre de cada oxidrilo, más cada uno de los ácidos grasos. Fíjense. Ahí tenemos. ¿Cómo se va a llamar este triacilglicérido? Y bueno, vamos a poner los ácidos en forma alfabética y vamos a presentarlos poniéndole el prefijo numérico correspondiente a la cantidad de ácidos que hay. Como hay uno de cada uno, será el monopalmitato, será el monoestearato y será el monoleato de glicerilo. Pero los tengo que alfabetizar, entonces vamos a alfabetizar. Primero está la E, va a ser el monoestearato, luego sigue la O, el monoleato, y por último la P, monopalmitato de glicerilo. Más allá que en su estructura hayamos dibujado primero el palmítico, después el esteárico y el último el oleico, ¿sí? El nombre debe estar alfabetizado. Acá les dejo una diapositiva con varias variantes de triacilglicéridos. Por ejemplo, el tripalmitato de glicerilo, donde se esterificó con 3 ácidos palmíticos, el triestearato con 3 ácidos esteáricos, el monoestearato dioleato de glicerilo. Fíjense en que acá reaccionaron 2 ácidos oleicos y un solo ácido esteárico. Así pueden ir jugando y armando la esterificación de cada uno de estos. Y ir probando la nomenclatura y que no se olviden de alfabetizar. Vamos a hablar de la hidrólisis, que era la reacción inversa a la esterificación. Si yo digo hidrólisis, le voy a estar agregando moléculas de agua. Estas moléculas de agua se me van a disociar en un protón y en un oxidrilo. Entonces, vamos al revés. Vamos a necesitar el triacilglicérido, el glicerol esterificado con 3 ácidos grasos, más las moléculas de agua. Y quiero hidrolizar los 3 ácidos, ¿sí? Voy a necesitar 3 moléculas de agua para formar con estos oxidrilos de la molécula de agua, los oxidrilos del glicerol. Y este protón me va a completar el ácido carboxílico. Bien. Si lo vemos en fórmulas moleculares, en este ejemplo donde tengo el tripalmitato de glicerilo, o sea que tengo la estructura del glicerol más esterificado 3 ácidos palmíticos. Para hidrolizar los 3, voy a necesitar 3 moléculas de agua. Entonces, las moléculas de agua, ¿qué van a hacer? Me van a romper el enlace del éster, ¿sí? Y me van a formar
el glicerol con los protones. El oxidrilo sobrante va a completar los grupos carboxilos de los ácidos. Otra reacción que vamos a analizar de los ácidos glicéridos es la hidrogenación. Y cuando la hacíamos en orgánica, cuando teníamos un alqueno, ¿se acuerdan? Un doble enlace. Al agregarle una molécula de hidrógeno, rompíamos el doble enlace, ¿sí? Y cada uno de esos protones se unían a los carbonos adyacentes a ellos, completando la tetravalencia de cada uno. Entonces pasábamos de tener un compuesto insaturado a un compuesto saturado, de un alqueno a un alcano. ¿Cómo vamos a poner en práctica este tipo de reacción con los acilglicéridos? Bueno, vamos a tener los triacilglicéridos insaturados, los vamos a hidrogenar para obtener triacilglicéridos saturados. De esta forma es la que en la industria se forma la margarina. Entonces arrancamos con el triacilglicérido insaturado. Acá en este esquema, como pueden ver, le puse entre paréntesis como un doble enlace para indicar que solamente este ácido graso está insaturado. ¿Qué le tengo que agregar? Hidrógenos, para hidrogenar ese doble enlace y obtener un ácido graso saturado. ¿Cuántos hidrógenos voy a necesitar? Y solamente una molécula diatómica. En el siguiente ejemplo tenemos el monoestearato, monoleato, monopalmitato de glicerilo. Como pueden observar, tengo el ácido palmítico, el ácido esteárico y el ácido oleico, ¿sí? En este glicerol, en este triacilglicérido, y el único ácido insaturado es el oleico. Al hacerlo hidrogenar, este va a romper el doble enlace y se va a unir cada uno de los hidrógenos a los carbonos adyacentes para completar su tetravalencia. Y como producto vamos a tener un triacilglicérido con todos sus ácidos grasos saturados. Si yo decía que tenía el ácido oleico con 18 carbonos y una sola insaturación, y también estaba el ácido esteárico que tiene 18 carbonos sin insaturaciones, al hidrogenar el oleico estoy obteniendo el ácido esteárico. Entonces este triacilglicérido va a dejar de llamarse monoestearato, monoleato, monopalmitato de glicerilo, porque ahora obtengo dos ácidos esteáricos en ese triglicérido y un palmítico. Entonces va a ser el diestearato monopalmitato de glicerilo. Acá está más condensada, ya unificando esos metilenos que se saturaron. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos ácidos grasos en la conformación del triglicérido con insaturaciones? También voy a necesitar moléculas de hidrógeno, pero en este caso voy a necesitar dos para saturar toda la molécula. Ahora tengo el dioleato monopalmitato de glicerilo, tengo dos ácidos oleicos en la conformación de este triglicérido, más dos moléculas de hidrógeno que me van a aportar 4 protones, me van a romper los dobles enlaces y se van a unir a cada uno de los carbonos adyacentes, completando su tetravalencia y dejando solamente un enlace covalente simple. Como producto, voy a tener el triacilglicérido saturado y el nombre de esta molécula es el diestearato monopalmitato de glicerilo. Fíjense en cómo del oleato siempre voy a pasar al esteárico. Ahora, si poseo, de vuelta, un triacilglicérido insaturado en todas sus porciones de ácidos grasos, para hidrogenarlo voy a necesitar 3 moléculas de hidrógeno. En este caso, como ejemplo, tenemos el trioleato de glicerilo y voy a necesitar 3 moléculas de hidrógeno diatómico que me van a proporcionar 6 protones. Se van a romper los doble enlaces,
se van a unir a los carbonos adyacentes para formar la tetravalencia y que quede solamente un enlace covalente simple. Y me va a dar como producto el triestearato de glicerilo. Otra reacción de los acilglicéridos es la formación de sales o jabones, ¿sí? Esta reacción se llama saponificación y es una hidrólisis alcalina, en donde la grasa la hago reaccionar con una base fuerte, ¿sí? Puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, siempre del grupo 1 de la tabla periódica. Me va a dar sales de jabón o sales de ácido más la glicerina que la conformaba en su estructura. Entonces acá tenemos el triacilglicérido esterificado con 3 ácidos grasos. Volvemos a lo mismo, pueden ser saturados e insaturados, pueden ser iguales o distintos, más el hidróxido de sodio, acá en Argentina decimos soda cáustica. Para saponificar a los 3 ácidos voy a necesitar 3 moléculas de hidróxido de sodio. Me va a dar 3 sales de ácidos grasos, ¿sí? Que pueden ser iguales o distintas, dependiendo del ácido graso que conformaba al triglicérido, más el glicerol. Vamos a una reacción. En este caso, tenemos el monoestearato, monoleato, monopalmitato de glicerilo, ¿sí? Tengo un ácido graso de cada uno. Lo voy a saponificar con hidróxido de sodio para saponificar a cada uno de los ácidos y obtener una sal de cada uno de los ácidos. Necesito 3 moléculas de hidróxido de sodio. Hagamos de cuenta que hay como fantasmitas otros 2 hidróxidos de sodio para más o menos ver cómo es que se forma este producto. Dijimos que la saponificación es una hidrólisis alcalina. Le voy a agregar protones a mi glicerol. ¿Qué le falta a esa porción que ven acá de glicerol para tener el glicerol propiamente dicho? La molécula entera. Los protones. ¿Quién se los va a dar? Los 3 hidróxidos de sodio. Me va a dar los 3 protones para formar los 3 oxidrilos del propanotriol. ¿Y qué me queda? Me va a quedar la sal de ácido. Me va a quedar la porción del sodio, ¿sí? Con el oxígeno que le falta a mi grupo carboxilo. Entonces voy a tener mi primera sal, que va a ser el palmitato de sodio. Mi segunda sal, que va a ser el estearato de sodio. Y mi tercera sal, que va a ser el oleato de sodio. Son 3 sales distintas. No están unidas entre ellas, son 3 sales distintas. En el caso que hubiera tenido 3 palmitatos de sodio, o sea, la raíz de ácidos grasos que conformaban este triglicérido hubiera sido el mismo, el ácido palmítico, hubiera sido el tripalmitato de glicerilo, yo tengo como resultado la sal de ácido, el palmitato de sodio. No pongo tripalmitato, pues ya se sobreentiende que es la misma molécula, que es un conjunto de la misma molécula. Se pone un 3 adelante, haciendo énfasis que se obtuvieron 3 sales de ácido palmitato de sodio. ¿Sí? No se le agrega adelante la palabra un prefijo 3, tri. O en el caso que hubiera sido un 2 ácidos palmíticos, pongo un 2, palmitato de sodio, y el tercer ácido, o el tercer sal de ácido que se me formó con otro. Volvemos a esta propiedad de anfipáticos que tenían los ácidos grasos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en los jabones. ¿Qué son los jabones? Sales de ácidos grasos, que van a tener también una cabeza polar y una cola apolar. Una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Siempre la cadena carbonada va a ser la hidrofóbica. La cabeza polar esta vez está dada por la porción de sal de ácido con el sodio. El sodio, que tiene una carga neta positiva, se separa del ácido carboxílico y queda disuelto en el medio acuoso, ¿sí? Dejándonos el ion
carboxilato, que va a quedar con carga negativa. Entonces ahí volvemos a hablar de polaridades, una parte polar negativa y una parte polar positiva, ¿sí? Esa carga negativa con la que me queda el ion carboxilato, ¿sí? Es la que va a formar también micelas y van a atrapar a la grasa. Entonces, acá tenemos una micela formada con jabón, con partículas de jabón, moléculas de jabón, en donde la cabeza polar del ion carboxilato va a quedar hacia afuera, hacia el medio acuoso, y la cola no polar o hidrofóbica, que sería la cadena carbonada, va a quedar hacia adentro. ¿Qué hacen los jabones? ¿Cuál es el efecto del limpiador del jabón? Que cuando tenemos una grasa, ¿sí? Un lípido, ya sea un aceite, una grasa, una cera, que son compuestos, son lípidos apolares, hidrofóbicos, insolubles en agua, ¿sí? Estos compuestos, las grasas, los aceites, los triglicéridos, no presentan porción, una cabeza polar, como los ácidos grasos o los jabones o los fosfolípidos, sino que en toda su conformación son apolares. Nunca se van a mezclar con el agua, son hidrofóbicas. Entonces, siempre nosotros decimos en la química que igual disuelve igual, o igual se mezcla con igual, excepto cuando hablamos de cargas positivas o negativas. De mismas cargas se repelen. ¿Qué pasa con las grasas? Cuando lavamos los platos, las grasas no se van a mezclar con el agua y el agua no tiene un poder limpiador. No puede encapsular por sí sola a la grasa porque es un compuesto polar. Pero las micelas, al tener una cola apolar, ¿sí? Lo que van a hacer va a ser encapsular a esta grasa entre medio de esas colitas, dejando solamente la cabeza hidrofílica hacia el exterior del medio acuoso y retirando la grasa de la superficie. ¿Ven? Acá tenemos otra imagen de la grasa encapsulada por una micela de jabón. Si seguimos hablando de lípidos eh, anfipáticos, no puedo no destacar a los fosfolípidos. Los fosfolípidos o glicerofosfolípidos están también formados por una estructura de glicerol, dos ácidos grasos que esterificaron a los oxidrilos de ese glicerol, un grupo fosfato unido a un aminoalcohol. Los aminoalcohol más relevantes en los fosfolípidos son la colina, fíjense que es un amino alcohol monohidroxilado, la serina, también es monohidroxilado, y el etanolamina, una amina monohidroxilada. Fíjense en que cada uno de estos aminos alcoholes tienen una densidad de carga positiva. Acá tenemos otro esquema, por ejemplo, de una lecitina, que está formada por la porción del glicerol, que es la parte gris, por los dos ácidos grasos, ¿sí? Que han esterificado a esos dos oxidrilos, el grupo fosfato, que también tiene una carga negativa, que estaba unido a un aminoalcohol, en este caso la colina, que tiene una carga positiva. Entonces acá volvemos a ver polaridades, negativo y positivo. Decimos que esta parte del fosfolípido es la cabeza polar, mientras que los dos ácidos grasos son su parte no polar. Del otro lado, hacia la derecha, tenemos un esquema de una cefalina. En este caso, la cefalina está formada con su estructura en la parte gris del glicerol, también esterificado con dos ácidos grasos. Está formado con la unión de su tercer oxidrilo con un grupo fosfato y una etanolamina. Analicemos un poquito más estas moléculas. Decíamos de la lecitina. Fíjense, tenemos, voy a tratar de hacerlo con dos colores distintos, el glicerol, que fue esterificado, voy a tratar de mantener los mismos colores, por un ácido graso saturado, vean, y por otro ácido graso insaturado, ahí se ve el codito,
Ahí se le formaron dos moléculas de agua, con este y con este. Fíjense cómo acá, volvemos a lo mismo, la esterificación, el protón de los oxidrilos del glicerol se unen con el oxidrilo del grupo carboxilo de los ácidos grasos para formar H2O. Bueno, esto junto. ¿Cuántas? Dos. Y el tercer oxidrilo del glicerol, ¿sí?, se unió a un ácido fosfórico. Mira, a un ácido fosfórico. ¿Qué tiene el ácido fosfórico? Dos oxidrilos. Este oxidrilo con el protón del grupo oxidrilo de la glicerina forma otra molécula de agua. Y del otro lado, del otro extremo del ácido fosfórico, se une a la colina, que era un aminoalcohol. Ese extremo monohidroxilado es el que va a reaccionar con el otro oxidrilo del ácido fosfórico para formar otra molécula de agua. Entonces ahí pasamos a tener 4 moléculas de agua. ¿Ven? Y así es como se unen todas estas moléculas para formar un fosfolípido. Si seguimos analizando la estructura, cómo se obtuvo, van a ver que dijimos que tiene una parte negativa y una parte positiva de la unión de la colina, el aminoalcohol y el ácido fosfórico. Entonces, toda esta parte, hasta acá el glicerol, todo esto tiene carga. Y si tiene carga, es polar. Entonces genera o forma en su estructura una cabeza polar. Mientras que el otro extremo de los ácidos grasos es no polar. ¿Sí? Esta parte es no polar. Fíjense, no tienen cargas entre ellas. Están en equilibrio. Entonces, esta parte polar va a ser hidrofílica, mientras que la parte no polar va a ser hidrofóbica. Otro esquema más simplificado que suelen ver en algunas bibliografías es la cabecita y las dos colitas. ¿Por qué quería destacarlo? Más allá que no íbamos a hablar en profundidad de los fosfolípidos, es porque esta propiedad anfipática que tienen algunos lípidos es de gran importancia para la membrana celular. Esta característica es fundamental para entender las membranas celulares y la acción de limpiadora del jabón. Entonces vean ustedes acá como la bicapa lipídica, al tener dos cadenas carbonadas, que se forma como una colita de dos pies, ¿sí?, va a unirse a través de uniones de Van der Waals con otras colitas de ácidos de fosfolípidos. Y una característica que quiero destacar de estas colitas, ¿sí?, que más allá de que sean hidrofóbicas, es que una siempre es insaturada. Y esto hace que la membrana, la parte interna de la bicapa lipídica, no sea rígida, si no seríamos una piedra, y le permite que sea laxa. Bien, les dejo acá un cuadrito muy simplificado de los lípidos, en que consisten, ¿sí?, los que consisten en ácidos grasos, como la prostaglandina, las ceras, los triglicéridos, los glicerofosfolípidos o fosfolípidos, los mielinas, ¿sí?, y los que están formados por un núcleo esteroide, que habíamos dicho el colesterol, hormonas sexuales y sales biliares, ¿sí? Acá van a ver que los ácidos grasos, los triglicéridos, podemos decir que eran grasas, aquellas que tenían un predominio de ácidos grasos saturados, porque eran más compactas y había mayor unión de enlaces de Van der Waals, mientras que y su punto de fusión era más elevado, aumentaba a medida que aumentaba el número de carbono, mientras que los aceites, ¿sí?, hay un predominio de insaturaciones, ya que estas no podían ser empaquetadas, dejando bastantes espacios intramolecular, disminuyendo los enlaces y las fuerzas de Van der Waals, y a medida que aumentaba el número de insaturaciones, disminuía el punto de fusión y podíamos tener aceites a temperatura ambiente, líquidos a temperatura ambiente y sólidos a temperatura ambiente, las grasas, ¿sí? ¿Qué pasaba si yo hidrogenaba un aceite
si lo hidrogenaba, obtenía una grasa, ¿sí? Un compuesto saturado, un compuesto saturado como la margarina. También experimentaban tanto los saturados como los insaturados la hidrólisis, que era la reacción inversa a la esterificación, a la obtención de este triglicérido, ¿sí? Dándonos el alcohol, el glicerol y los ácidos que habían conformado ese triglicérido. Mientras que la saponificación es una hidrólisis alcalina. Obteníamos el alcohol, ¿sí? Que proviene del glicerol, y las sales de ácidos grasos o jabones. Tanto los ácidos grasos eran anfipáticos, presentaban una cabeza polar y una cola apolar, como los jabones y así también los fosfolípidos. Tiene una parte polar y una parte no polar que se encuentra en la bicapa lipídica de las membranas celulares. Vean qué bonito resumen. No quiero terminar este video sin nombrar a estos 4 investigadores, ¿sí? Que a través de sus años han aportado al análisis de estas biomoléculas. Por ejemplo, Michel Chevreul, que es un químico francés, fue pionero por el estudio de las grasas y los jabones. Ahí describió varios ácidos grasos y explicó lo que es la saponificación. Bloch, que es un bioquímico alemán, estadounidense, fue ganador del premio Nobel por sus estudios sobre la biosíntesis del colesterol y otros lípidos esenciales. Lineng, que es un bioquímico alemán, también ganó el premio Nobel por su investigación sobre el metabolismo de los ácidos grasos y el papel de la coenzima A en los procesos metabólicos. Y Emil Fischer también ganó un premio Nobel, más allá de que él investigó principalmente la estructura química de los carbohidratos, también de los péptidos y de los lípidos, y desarrolló el concepto de esterificación. Imagínense, todo lo que hemos abordado en este video ha sido gracias a años y esfuerzos de investigación no solamente de estos 4 que quise destacar, sino que hay muchos más que abordaron y aportaron su granito de arena para el entendimiento de estas biomoléculas. Bueno, muchas gracias, espero que no haya sido muy tedioso el video ni tan largo. Bueno, siempre digo que no queda acá la información solo en este video, sino también que ustedes deben continuar sus estudios ampliando la bibliografía, ¿sí? Ampliando el estudio y el entendimiento ya sea del metabolismo de los lípidos, que